todos sus usos. Y sí es una herramienta bastante útil para ese tema. Como he indicado también, se pueden hacer modelados de flujo de aire o masivo o alto nivel o ya micro para ver cómo está el flujo de aire en un puntito pequeño o ya con más a grande escala en un espacio, por ejemplo. Se pueden hacer análisis de thermocomfort que va de acuerdo al ASHRAE 55 thermocomfort. Se pueden hacer análisis por hora. Flujo de aire masivo con las ventanas operables para ver el efecto de ventilación natural o el uso exclusivamente de ventilación natural o el uso de ventilación natural con los aires acondicionados. Y se pueden ver parámetros del tema. Aquí también se pueden hacer análisis de flujo de aire ya a nivel micro o el término estándar acá es CFD, Computational Fluid Dynamics, que les permite ver todos estos parámetros. Como indiqué, los dejo en inglés, porque probablemente así es como lo van a reconocer y así es como se van a presentar dentro del programa. Entonces, se ocupan ver temas como la edad del aire, la efectividad del cambio de aire, rastreo de partículas, emisiones de H2O, CO2, CO, y este tema también que tiene que ver con el thermocomfort, que es percentage people dissatisfied y predicted mean vote, y parámetros del aire en sí. Esta aplicación que es MicroFlow para CFD también permite hacer análisis de data centers, no sé si en español sería el centro de datos, pero bueno que entienden. Esto sería un ejemplo de un tipo de análisis que se puede hacer y estos son los datos de ese data center en específico, y análisis de hot aisle containment también se pueden hacer. Entonces aquí pueden ver visualmente la edad del aire. Aquí se puede ver la temperatura del aire y la velocidad del aire pasando por los pasillos de los racks. Okay. Eso sería la presentación. Okay. Okay. Ahora voy a... Hey, Kendra, Mariana, can you confirm you can see the screen? It's the VE application. Yes. Okay, good. Looks Thank good. you. Ok, entonces ahora sí vamos a repasar brevemente el uso del programa en sí. De nuevo, disculpen por esta tardancia y que no sé si se va a alargar un poquito la presentación. Para los que se puedan quedar, genial, y los que no, probablemente vamos a seguir haciendo estas demostraciones. Entonces se pueden suscribir para la siguiente. De momento no tenemos la fecha, pero cuando la tengamos les vamos a informar a través de los mismos medios. Ok, entonces a nivel de la interfaz del programa en sí, cuando uno empieza o abre la aplicación, vería esta interfaz donde uno puede ver información que cambia dinámica, es como en vivo, de nuestra empresa, que aquí pueden ver artículos que lo van a llevar a la página web que hablan de varios temas de la industria, que les permite informarse sobre diferentes conferencias a nivel mundial y estudios universitarios, competencias.
actualizaciones del programa y demás. Y también aquí tienen recursos para informarse sobre el uso del programa en sí. Aquí usted puede abrir un proyecto o empezar uno nuevo. Como había indicado, empezando con el primer paso, que sería la geometría, uno puede hacer análisis esquemáticos, que serían algo más sencillo, a través de estas dos opciones generales, el Schematic Geometry Wizard y el Create from Starter Geometry. El Schematic Geometry Wizard aquí le permite hacer varios tipos de ajustes rápidos para la generación de una geometría. Aquí pueden ajustar la cantidad de niveles, la altura de los pisos, si vas a tener un espacio para un returner plenum o un espacio para supplier plenum, que sería debajo del piso, cómo sería el porcentaje de ventanas de acuerdo a los límites que sería el área de las paredes, y aquí también puede cambiar hasta la forma del edificio en sí, la orientación y demás. Aquí escogen en sus áreas, probablemente siempre van a usar Apache HVAC. Esto se usa más que todo para cumplimiento de códigos en el Reino Unido. Aquí, si gustan, también pueden establecer de una vez el clima. Pueden escoger climas a la demanda o presets que le permite, si por ejemplo está usando o haciendo bastantes proyectos en un área en Florida, por ejemplo, pueden tener los climas de Florida aquí ya seteados para escoger rápidamente. Entonces, aquí les permite ver ese es el ambiente de modelado para la geometría en sí. Si uno está en esta aplicación, aquí en el Model Viewer uno puede ver en 3D el modelo. Y a veces si el modelo está muy congestionado, le permite más fácilmente visualizar cómo está su geometría y si está a su gusto, sus necesidades. Y aquí se pueden hacer varios tipos de análisis también. Por ejemplo, si quiere, hablando del tema de diseño esquemático, si quieren ver cómo debería ser la orientación del edificio en sí, pueden ver el efecto de las sombras en el edificio y ahí pueden ir cambiando la orientación para visualmente fácilmente ver cómo están los efectos de las sombras en las paredes y dentro del edificio, y eso le permite tomar esas decisiones más rápidamente, cómo debería ser la orientación de edificios. Si es uno nuevo, por ejemplo, ya uno existente que le están haciendo renovaciones, eso no aplicaría. Ese es la primera opción. Schematic Geometry Wizard también tiene lo que sería el Starter Geometry, que ya tienen bastantes geometrías ya establecidas, muy comunes que se usan en supermercado, un mall, un lugar de venta, de retail, de ropa y demás, escuelas primarias, secundarias, oficinas pequeñas, grandes, medianas, hospitales, apartamentos, bastantes tipos de edificios se pueden escoger. Okay. Como he indicado, eso sería las dos opciones para hacer diseños esquemáticos rápidos. Si gustan hacer algo ya más detallado, tienen varias opciones, como a pegarle un DXF para dibujar manualmente todos las dimensiones de sus espacios, y también pueden importar diferentes tipos de archivos. El estándar es GBXML, pero también si conocen está el de IFC. Y estos dos son propiamente del VE. Aquí este es el interfaz principal del programa. Tenemos los que sería varias secciones. Esto sería como una sección que está dividida en dos. Aquí es donde están las aplicaciones del programa, como Modelet. Aquí es donde uno dibuja la geometría. Aquí están componentes donde uno mete dentro del edificio componentes pequeños como sillas, mesas y demás. Aquí se pueden hacer análisis de sombras, y este es
el motor principal para el cálculo de cargas, de enfriamiento, calefacción y las simulaciones en sí. Aquí es donde uno puede hacer todo lo que sería de su sistema, la red de HVAC, y hay varias otras opciones también. Aquí está el Model Browser. Aquí es donde uno puede ver y escoger los espacios. Aquí uno puede ir por nivel del modelo en sí, empezando con el espacio y después con sus respectivos elementos como el piso, el techo y las paredes. Y ahí uno puede ir analizando varios temas de acuerdo a nivel de magnificación que uno tenga que usar. Eso sería esta sección. Aquí la aplicación también se divide entre la aplicación y navegadores. Estos son los famosos navegadores que había indicado anteriormente, que tienen instrucciones que los van a guiar a uno desde el inicio, que sería empezando con el sitio, la ubicación, el clima, establecer los estándares y después ahí ya ir creando la geometría del edificio de referencia, edificio propuesto para el submission. Terminaría con la simulación después de la carga de enfriamiento y calefacción para los espacios en sí, después para los equipos y los reportes en sí que se someterían a las entidades respectivas dependiendo del tipo de navegador que escojan. Entonces, estos navegadores son muy útiles. Hasta, de hecho, pueden usarlos como un guía general, aunque no estén sometiendo nada, para recordarse de todos los pasos que tienen que seguir usualmente para la creación de un edificio desde cero. Entonces, los navegadores de ASHRAE, de PRM, son los que usualmente yo uso, que sí tienen bastantes detalles y las instrucciones son muy claras y directas. Entonces, eso sería lo que serían las aplicaciones. Aquí están las opciones que salen de acuerdo a la aplicación que uno escoge en esta sección. Estas son las herramientas que se pueden usar dentro de esta aplicación. Aquí lo que está en esta sección azul son los que usualmente se comparten y también aquí estos tabs entre todas las aplicaciones. A veces hay unos cambios aquí arriba, pero usualmente la mayoría se quedan igual y aquí también. Esto aquí abajo es lo que cambia. Y después aquí abajo hay un footer que tiene información de, por ejemplo, si yo escojo un espacio, ahí me va a dar, esto sería el techo. Si escojo esta zona aquí, le va a dar el nombre de la zona, la identificación del programa en sí, volumen, área del piso y demás para los espacios. Uno también puede agregar, por ejemplo, puede agregar varios tipos de elementos para dibujar. Si gustan dibujar algo rectangular, se usa esta herramienta. Puede dibujar lo que sería estos 4 tipos de objetos, que sería un espacio del edificio, un edificio adyacente que se usa para el tema de sombras. Por ejemplo, si tiene un espacio donde van a crear un edificio nuevo en una ciudad donde hay bastantes edificios altos, el efecto de sombra de esos edificios realmente va a afectar los cálculos, entonces eso se pueden incluir. Sombras topográficas como árboles y sombras locales, que esto sería, por ejemplo, como en inglés sería un overhang, y esto simplemente permite que no pase la luz que le pegue. También aquí tiene la opción de agregar sombras transparentes que sí permiten que pase luz. Entonces sí, de acuerdo a los parámetros va a permitir que pase cierta cantidad de luz. Creo que aquí no le había agregado la altura adecuada del edificio, pero este edificio tendría esta altura similar a este, terminaría aquí. Pero como ven, esto sería como una ventana transparente y esto sería una sombra sólida que simplemente ahí choca la luz y no va a pasar, y aquí va a pasar cierta cantidad de luz de acuerdo al
parámetro que uno establezca. Al edificio en sí se le pueden dibujar puertas, louvers, ventanas, huecos. Hablando del tema de zonificación, tenemos opciones para voy a dibujar esto otra vez. Que permite hacer zonificación de su edificio vertical. Por ejemplo, si usted tiene un espacio bastante alto, donde realmente hay un efecto de estratificación térmica, entonces pues, eso se puede analizar a través de hacer zonificaciones así. Entonces, no podría ser algo así para hacer la zonificación del edificio en sí. Ok, entonces aquí uno puede ver lo que sería el returner plenum, si uno tiene uno, el underfloor, el supplier plenum y después la estratificación del espacio vertical. Por ejemplo, si aquí tienen bastantes luces y abanicos, si quieren ver cómo está las condiciones del área aquí y después en esta sección, más que todo ya en la sección donde están todos los ocupantes, ver cómo está específicamente el aire, la temperatura, humedad relativa en esta zona. También uno puede hacer lo que sería la zonificación horizontal. Creando una zona perimetral y también en el centro, que sabemos que los efectos de la luz solar va a ser diferente aquí, más si tiene ventanas, que en el centro. Entonces aquí esto le permite tener más control, más que todo también si van a usar un tipo de HVAC como VAV, que va a tener un difusor aquí, aquí también. Entonces les permite separar o zonificar el espacio para ver cómo van a estar las condiciones de aire en cada zona y asegurarse de satisfacer la mayoría de los ocupantes. Ok, aquí podríamos ver ya que serían las plantillas. Voy a importar otra vez. Sí. Okay, como he indicado, esto sería el Building Template Manager. Aquí es donde uno puede generar las plantillas. Después de haber creado su edificio, la geometría, la zonificación, ya aquí es donde uno quiere asignarle a las paredes, las puertas y demás, las construcciones y las condiciones térmicas, temas de luz. Sería que a través de estas dos categorías, el flujo de aire para análisis de flujo de aire masivo. Entonces, aquí tenemos bastantes plantillas estándares y plantillas que nosotros mismos creamos, pero también están las plantillas que van de acuerdo a los códigos o los estándares, por ejemplo, de ASHRAE, del PRM. Cuando uno va pasando todos los pasos por el navegador, ahí van a llegar ciertos pasos que uno puede importar de una biblioteca. Todas las plantillas, por ejemplo, térmicas para oficinas pequeñas, grandes, cocinas y demás, para espacios que estén de acuerdo con los requisitos de esos estándares. Entonces les permite facilitar ese proceso y hacerlo más rápido en vez de ir haciéndolo uno por uno o manualmente. Entonces aquí uno permite hacer los ajustes para lo que sería el cuarto. El void es un espacio que no es acondicionado. El returner plenum es lo que está arriba, donde, bueno, si lo tiene, donde sale el aire del espacio, y después aquí es donde está el plenum, que sería la llegada del aire que llega al espacio, suplir el espacio.
Aquí tenemos varios tabs. Aquí es donde uno ajusta los parámetros para el sistema en sí, la metodología, si el espacio está acondicionado, el ajuste para la temperatura de enfriamiento y de calefacción, y también requerimientos de ventilación y también de exhaust, si tienen salida de aire también por abanicos en baños o en las cocinas o demás. Aquí pueden setear las condiciones de los espacios en sí, cuáles son los set points de temperaturas, de enfriamiento y calefacción para los espacios, que esto se diferencia con ese del sistema porque este se usa para el cálculo de calefacción y enfriamiento para los espacios en sí, y después sería del sistema en sí ya ajustado, ya con los requerimientos de ventilación y también con la organización de todos los espacios, la zonificación y demás. Aquí se pueden agregar los datos de ganancias internas térmicas, como lo que sería la gente, cuánto calor le agrega al espacio, cuánta gente hay, cuántos equipos de computadoras y demás. Y también aquí se agrega lo que sería cambios de aires, que sería por infiltración de los espacios, por ejemplo. Y eso sería para el ASHRAE 55 de Thermal Comfort. Si conocen ese estándar y ocupan cumplir con los requisitos del mismo, entonces aquí pueden hacer los ajustes del mismo para cada espacio. Entonces, esos machotes son muy útiles. A nivel de construcción también tenemos lo que sería el estándar para cada categoría de elemento, una pared externa, interna, un techo, una puerta, cuál sería la construcción default que se va a usar cuando uno crea ese elemento. Entonces, por ya tener esto aquí default, cuando uno crea un elemento en el modelo, por ejemplo, una pared, una puerta, automáticamente se le asigna estos datos. Y si uno quiere cambiarlo, también lo puede cambiar posteriormente. Okay. Y uno aquí tiene la opción de agregar machotes también y crearlo al gusto. Para los internal gains pueden hacer lo mismo, agregar ganancias de luces artificiales, de gente, de maquinaria, de cocina, de computadoras y demás. Tienen bastantes opciones para agregar esos parámetros. Ok, aquí ya seguiríamos con lo que sería la creación del sistema. Bueno, vamos a repasar rápidamente lo de creación de zonificación. Aquí tienen opciones de crear o por zona, por, digamos, espacio. Por ejemplo, aquí uno tiene stories, que sería pisos. Aquí uno puede crear a nivel de stories, puede crear, por ejemplo, dos, si uno tuviera un primer piso, un segundo piso, y el segundo piso va a estar asignado a un aire acondicionado y el segundo va a estar asignado a otro aire acondicionado. También pueden crear a nivel de HVAC zones, que esto es un tipo de agrupamiento especial donde el espacio principal en cada zona es el que va a tener el termostato. Entonces, pues aquí si uno tiene estos tres espacios, okay. Como ven, la M indica cuál es el espacio, el máster. Entonces, solo este espacio entre estos dos es el que va a tener el termostato, porque así funciona ese tipo de zonificación. Entonces,
solo va a recibir acondicionamiento si éste lo está pidiendo. Entonces, dependiendo de cómo uno hace la zonificación, puede tener impactos a nivel de confort térmico en este espacio, de sobreenfriamiento o sobre calefacción. Entonces se permite hacer esos dos tipos de agrupamiento de los espacios. Ahora, después de haber generado la geometría, asignándole todos los parámetros críticos de las construcciones, de los parámetros térmicos para los espacios y los sistemas HVAC, entonces uno puede ir con lo que sería ya la generación de la red de HVAC. Esto sería el asistente, el wizard, el HVAC System Wizard, que lo va a ir pasando por los 4 pasos para la creación de los sistemas. Entonces uno puede crear uno desde cero o puede usar uno existente. Aquí uno escoge la metodología de cálculo de enfriamiento y calefacción, como he indicado. Probablemente siempre van a usar ASHRAE Heat Balance. Y aquí eso siempre ya va a estar escogido si están usando un navegador de cumplimiento. En este caso no estamos usando un navegador, entonces se queda en none. Aquí pueden hacer ya ajustes para las zonas de HVAC o los espacios. Y después seguiría con otro paso que sería escoger los espacios del lado del aire o el lado que va a suplir los espacios con el acondicionamiento necesario. Entonces aquí tenemos varias opciones que pueden escoger para sus sistemas, Underfloor Distribution Systems, CAV, o volumen de aire constante, volumen de aire variable, un VAV con reheat. Y aquí pueden ver, dependiendo el que uno escoja, un diagrama que le muestra más o menos los componentes que incluyen ese tipo de sistema. Aquí cuando uno ya tiene el que quiere usar, por ejemplo un VAV con chill water, hot water, si gusta puede usar zone groups o el agrupamiento estándar, como he hecho, el de espacio por espacio. Yo escogí este. Entonces aquí se lo va a agregar en esta sección de la pantalla. En el siguiente paso, donde uno escoge los... en nuestro caso, como esto es el asistente, ya le va a escoger unos estándares de acuerdo al tipo de sistema que uno escogió y se los va a asignar. Entonces este sería el primario para enfriamiento y el primario para calefacción. Ya con los sistemas establecidos en el lado del aire y después del lado de planta, aquí es donde uno puede o terminar, dar clic OK, le va a generar los sistemas, o puede ya de una vez hacer cálculos. Entonces puede hacer los cálculos de carga, enfriamiento y de calefacción para los espacios, las zonas, después los sistemas y ya terminar con la simulación. Aquí uno puede escoger varios parámetros, por ejemplo, usualmente entre carga, enfriamiento y calefacción, las cargas internas de gente, de equipos, al menos para cargas de calefacción, usualmente no se incluyen, porque eso va a reducir la carga necesaria de calefacción. Entonces, como eso es un variable no tan fácilmente controlado, el estándar es de que eso no se incluye. Pero a nivel de carga enfriamiento, claro que sí se tiene que incluir. Aquí si gustan pueden de una vez escoger las opciones para los reportes. Como he indicado, se pueden generar reportes de ventilación, reportes que dan resúmenes de sus equipos y información como alto nivel del proyecto. Este lado sería para el cálculo de las zonas y espacios, y después este sería para la red de HVAC. Entonces aquí, si uno escoge el sistema HVAC que ha creado, se le va a actualizar ciertos datos de acuerdo a los cálculos de los espacios en sí para el dimensionamiento de los equipos de HVAC. Aquí igual tienen la opción de hacer ajustes para el lado de los sistemas de HVAC y después también de una vez puede escoger las opciones para el cálculo de energético anual.
Entonces aquí si uno le da OK, de una vez va a hacer el cálculo de carga de enfriamiento y de calefacción para los espacios y después seguiría, actualizaría, generaría los reportes y después seguiría con lo que sería lo mismo para el lado de los sistemas de HVAC. Como he indicado, es esa opción que les mostré, el asistente o el HVAC Wizard, les permite hacer diseño esquemático o hace diseño detallado si uno ya sabe cuál tipo de sistema se apega más al que uno quiere usar, entonces puede importarlo y de ahí uno puede ir haciendo ajustes más minuciosos, más específicos, modificar el sistema a su gusto. Entonces ahora les voy a mostrar un ejemplo de eso rápidamente después de que termine la simulación dinámica. Estos son los pasos generales, como había indicado, ¿verdad? Uno empieza con la geometría, establecer eso, establecer las condiciones térmicas, las construcciones, después el cálculo de calefacción y enfriamiento para los espacios en sí, y después dimensionamiento de los equipos de HVAC y terminaríamos con la simulación anual para poder analizar las métricas que nos importan en este campo, que sería el desempeño del edificio. Ok, con la simulación ya hecha, aquí vamos a volver acá. Estos son los sistemas que se crearon. Es un VAV. Aquí están todos los componentes, el abanico. Esto se puede considerar como los ductos. Y estos aquí serían los controles del sistema. Lo que está en la zona gris son los componentes a nivel del sistema y lo que está en la zona verde son los componentes a nivel de la zona. Por ejemplo, para no saturar este diagrama, si digamos este sistema HVAC suple a 2 zonas, entonces en vez de tener esta rama del sistema principal que se divide en 2 y después va a una zona y tiene todos los mismos componentes, después va a otra zona y después se unen y terminan en el return, para no saturar la imagen, así es como se creó el diagrama. Entonces lo que ve en la zona gris es una rama y ya, es a nivel lo que se llamaría el system level. Después lo que está en la zona verde sería dividido en ramas. Entonces aquí solo tenemos una zona, entonces realmente aquí solo hay una rama, pero si aquí tuviéramos 2 zonas que está supliendo ese sistema, o 3 o 4, lo que sea, entonces cada uno va a ser representado por lo que está dentro de acá. Entonces si lo vemos en la vida real, se vería como un ducto que llega hasta aquí, y si tuviéramos 3 zonas, se divide en 3 para suplir cada zona, y si todos se unen para formar un combined return y después llegan a nivel de sistema otra vez, entonces se van a unir y llegarían al mismo sistema. Aquí uno, como he indicado, puede ajustar los componentes si gusta, por cualquier razón rara, si quiere agregar otro cooling coil, ahí lo puede hacer. Esto sería a nivel del sistema, entonces solo va a haber uno. Ahora, si yo por ejemplo hago lo mismo aquí y yo le vuelvo a agregar el heating coil y tuviera 3 o 4 zonas, entonces el efecto es como si estuviera agregando este componente 4 veces. Y eso es lo que sería lo que está en la zona verde. Entonces, como ven, aquí uno puede ir ajustando al gusto el sistema. Todos los controles, la idea del programa es facilitar todo el proceso para el ingeniero. Entonces, todo eso se creó de acuerdo a unos defaults, unos estándares. Entonces los controles ya tienen todo lo necesario para funcionar. Pero si uno quiere hacer unos ajustes a los controles, por ejemplo, igual pueden entrar, puede cambiar el perfil de funcionamiento, cambiar la temperatura, el set point que tiene que lograr. En este caso sería 12 grados Celsius. Y pueden ir haciendo lo mismo con todos los sistemas. Ahora, si gustan, también pueden importar a través de la biblioteca un sistema nada más. Por ejemplo, este es el que se importó a través de el Wizard. Pero si quieren solo importar uno y ya, no importa nada más, perfecto, lo pueden hacer así. Y si también quieren importar, empezar desde cero,
y hacer uno a la medida, pueden escoger este sistema que es Blink System. Entonces, esto sería la entrada y la salida del sistema, y aquí uno ya puede ir agregando el ducto así uno por uno. También tiene la opción de ir dibujando el ducto en línea continua, y pueden agregar sus componentes respectivos. Entonces pueden agregar abanicos, y también igual ajustar los parámetros importantes para cada componente. Entonces cada control, digamos a nivel ya del HVAC System, se pueden ver como dos categorías de elementos, que serían los componentes, como los abanicos, los serpentines de enfriamiento y calefacción, un evaporador para agregar humidificador y demás, y después tenemos lo que serían los controles para cada componente. Si tenemos un serpentín de calefacción y ocupamos que ese serpentín, el aire que le llegue, que le salga, sea de 20 grados, 30, 40, lo que sea, entonces aquí es donde uno puede ajustar esos requerimientos en los controles. Entonces esas son las opciones que tenemos para crear sistemas HVAC. Y ahora vamos a ver, ya casi terminamos. De nuevo, disculpe. Ok, en el Content Manager uno puede ver los reportes que se generaron. Entonces, aquí uno puede ver, no se había creado. ¿Por qué no se había creado eso? Ok. Aquí pueden ver los reportes que se pueden presentar en presentaciones con clientes, con otros ingenieros y demás, que van a incluir todos los datos de su proyecto, de acuerdo a lo que uno escoge, ¿verdad? Cuando está escogiendo las opciones para la generación de los reportes. Entonces, este es un reporte PDF de los cálculos de carga, enfriamiento y calefacción para los espacios, en este caso serían las zonas. Aquí tiene información general del proyecto, como el clima, de diseño que se usó para los cálculos, la ubicación, datos alto nivel del modelo y datos alto nivel para el cálculo de carga, de enfriamiento y de calefacción. Aquí se pueden ver los datos de ventilación para los espacios, y después sería el Zone Load Summary. Por ejemplo, el primer aire acondicionado tiene una zona, y estas son las condiciones picos de enfriamiento y de calefacción. Este es el resumen del mismo aquí abajo, y después aquí en esta sección hay datos ingenieriles generales, como las áreas y datos de el glazing o de las ventanas, los parámetros o las entradas del usuario para la temperatura, para enfriamiento y calefacción, flujo de aire y los famosos engineering checks, que son chequeos generales sencillos que se usan para ver cómo está el espacio y compararlo con reglas generales para ver si todo está en orden o no. Se pueden generar los Excels también, que permiten hacer disculpen. Okay. En el Excel se permite ver resultados dependiendo del tipo de Excel que se genere. A veces se genera con formularios, entonces uno puede ajustar ciertas entradas y va a cambiar los resultados respectivos que afectaría esa entrada.
pero aquí esto es un Excel general de lo mismo, de las cargas de enfriamiento y calefacción. Ok, ok, ya estamos acá. Ok, ya con la terminación de las cargas para los espacios y para los equipos y también la simulación, aquí uno puede hacer unos análisis más profundos al gusto dentro de Vesto Pro. Vesto Pro es la interfaz que le permite, ¿cómo se diría?, desmenuzar, por decirlo así, los resultados, ver los datos al gusto y hacer evaluaciones para la toma de decisiones importantes. Cuando uno abre Vesto Pro, aquí queda esta sección igual, ¿verdad? La sección de aplicaciones y el modo browser, donde uno puede escoger los espacios. Y después tenemos esta sección nueva y esta sección nueva. Esto sigue siendo el ambiente del dibujo. Y aquí en esta sección uno empezaría, digamos, desde arriba, escogiendo el archivo del resultado. El APS es el estándar para la simulación energética anual y después el que termina HTG, HTG o CLG, eso sería para los cálculos de enfriamiento y calefacción para los espacios o las zonas. Independientemente del sistema HVAC que uno vaya a usar. Después está el HTN, CLN, que sería para las cargas de enfriamiento y calefacción para los sistemas en sí, la red HVAC, que para dar un ejemplo sencillo de cuál es la diferencia entre los dos, esto por ejemplo no va a incluir los cálculos de carga, reducción, o de agregación de humedad al aire, de acuerdo a lo que se tiene que ingresar en el edificio por requerimientos de ventilación. Entonces, el HVAC, los cálculos que se ven en estos resultados conllevan esos datos. Entonces, si uno escoge el de heating, el que está rojo es para calefacción, el que está azul es para enfriamiento. Entonces uno escoge eso y dependiendo de los datos que uno quiera ver, aquí es donde uno escogería las categorías. Puede ver los resultados a nivel como del edificio, como las cargas de todo el edificio, la energía, emisiones de carbono, costos, y después pueden ver cosas a nivel de los espacios y cosas a nivel de las superficies en sí, las paredes, de los cuartos y también a nivel de los sistemas de HVAC. Entonces, si yo cojo, por ejemplo, este espacio y para heating, yo podría escoger el variable de la temperatura dentro del espacio y aquí es donde va a salir los variables que uno ha escogido. Y ahí se pueden pegar o se pueden remover. Entonces, aquí estaría el calendario donde uno escoge las fechas que quiere valorar. En el caso de calefacción, solo se hace una valoración en enero, en un día de diseño. Entonces, solo hay un resultado, no hay nada que se pueda escoger aquí. Y aquí tienen varias opciones para visualizar los datos. Usualmente, al menos yo, por ejemplo, los que uso más que todo son el gráfico para ver rápidamente y visualmente los datos que uno puede por ejemplo, saber esta pantalla y si le da clic izquierdo con el mouse, pueden ver el tiempo, ¿verdad? Aquí son como más o menos las 10, aquí se ve que son más o menos las 10 y ves el dato específico. Entonces aquí ve que es 21.11. Y aquí se ven los resultados. Entonces en este caso, esta es la temperatura que se mantuvo durante ese día de diseño, desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche en enero. Ahora, si yo quiero ver eso en una tabla, también puedo escoger una tabla y esta yo la uso bastante porque nosotros tenemos bastantes informes, reportes que se pueden generar, pero si usted, por ejemplo, hay cierto dato, porque el programa realmente genera una exageración de datos para analizar. Entonces, si hay ciertos datos que usted quiere analizar y no se generan en ningún reporte, entonces usted los puede escoger aquí, los puede desplegar en el table y después le da output, copy y los pueden pegar en un Excel.
Entonces, eso le permite... disculpe. Entonces, eso les permite a ustedes manipular los datos a su gusto fuera del V en una aplicación como Python o en Excel o lo que sea. Entonces, esto es muy útil. Yo lo uso bastante y se puede usar para un amplio gama de datos. No tiene que escoger solamente un dato. Por ejemplo, si yo cojo dos espacios y la temperatura y quiero ver la temperatura para los cálculos de enfriamiento, siempre son como 4 o 5 meses que se calculan. Entonces, si yo le despliego en un gráfico, aquí se pueden ver los resultados, se pueden valorar de forma sencilla visualmente, pero si quiero hacer un análisis más detallado, igual lo puedo desplegar en la tabla y que aquí se ve el cuarto North Zone y después el cuarto East Zone, la del variable escogido, temperatura. También yo puedo escoger otros que se desplegan y aquí puedo ver el timestamp, el tiempo desde de la pura mañana hasta la noche en este día de diseño de mayo, día de diseño junio, julio, agosto, septiembre. Y si gusto puedo copiar estos datos y pegarlos en Excel y hacer una manipulación, modificación, lo que sea de los mismos datos. Entonces, eso es algo muy útil para esos tipos de análisis. Ahora, si uno quiere ver los resultados de la red, entonces aquí en este drop down uno escoge HVAC Network y después uno puede ver hasta los datos de los nodos. Por ejemplo, después del abanico, aquí vamos a ver, escoger air temperature. Okay, entonces aquí yo escogí el nodo antes del abanico y después del abanico. Entonces yo quiero ver cómo está la temperatura. Y entonces en un gráfico yo puedo ver el dato equivocado. Ese dato para los nodos, para el HVAC se ven en los resultados de la simulación en sí. Entonces, si escogemos los nodos, aquí se pueden ver las temperaturas. Entonces aquí puede ser que se incluyó, vamos a ver, ¿dónde está el 7 y el 8? Okay. Desde el nodo 7 al 8 se incrementó 0.4 grados la temperatura. Entonces eso puede ser por la inclusión de un factor de liberación de calor del abanico en su funcionamiento. Entonces cuando el aire pasa por el abanico es empujado, pero también se le va a transferir calor que se está generando por el abanico. Entonces aquí uno puede ver esos tipos de resultados también para los componentes. Si uno no se generaron resultados. Ajá, ok, disculpen. Aquí uno, como había dicho, tienen puedo aprovechar para hablar de esto. Cuando uno hace simulaciones o cálculos, el programa, como había dicho, realmente genera una exageración de datos. De hecho, tanto que uno hasta, dependiendo de cuánto usa el programa, por cuántos proyectos, en un tiempo razonable, pero igual llega el momento donde ya no tienen espacio en la compu y tiene que hacer limpieza porque a veces los resultados, ves que aquí este tiene un tamaño de 23 megas, pero es un edificio de 4 o 5 espacios. Hay gente que genera edificios de 1000 espacios, 2000 espacios y quieren generar datos detallados para cada cuarto en vez de los datos generales para todos. Entonces ven como este espacio sencillamente así se duplicó el tamaño del archivo. Entonces, por la misma razón, se le da la opción al usuario a escoger cuáles son los resultados que quiere ver para facilitar la generación de varias simulaciones para hacer su trabajo más rápido. En este caso,
se me había olvidado escoger Component Results y Controller Results para poder ver los resultados de los componentes y los controles de, del sistema HVAC. Yo creo que eso fue porque algo aquí. Okay. En lo que esa simulación termina, como había indicado, hablando de los componentes y los controles, el programa le permite ver los datos que le demuestra la historia del aire. Básicamente, todos los parámetros del aire que uno quiere controlar desde la entrada del sistema HVAC hasta la salida del sistema HVAC, incluyendo el cuarto en sí. Entonces, uno puede ver, por ejemplo, en Visto Pro, que escoge el network. Entonces, aquí ya uno puede ver los resultados del serpentín de enfriamiento. Entonces, si uno quiere ver, por ejemplo, la temperatura del agua que entra y que sale del serpentín, digamos, del chiller, por ejemplo, aquí uno puede visualizar esos datos para la temperatura. Entonces, en este caso, uno ve que la entrada de la temperatura fue de 6 y la salida fue de 15. Entonces, se calentó el agua y le pasó el calor al aire en sí que pasó. Y lo mismo se puede confirmar aquí. Entonces, uno ve aquí la temperatura del aire entrando y del aire saliendo y el requerimiento. Entonces lo verde es el requerimiento que yo ocupaba que esté en 15.56. Si está en NA es que no aplica. Fijo, en este momento estaba en night mode, que no estaba sufriendo ningún acondicionamiento. Y ya a las horas de operación, donde hay ocupancia, entonces aquí ya se empieza a controlar la temperatura. Entonces el aire en este caso y básicamente no está recibiendo, no necesita ningún enfriamiento. No sé en qué zona escogí el clima, pero puede ser que sea una zona donde el aire de afuera casi que ya esté la temperatura necesaria. O puede ser que de hecho que el serpentín de enfriamiento no esté funcionando. Entonces, esto a mí me encanta, me fascina, es que así soy yo con estos tipos de cosas, los detalles. Me encanta analizar el tema del sistema HVAC nodo por nodo, componente por componente, porque esto le permite a uno aprender mucho de cómo funcionan las cosas y también hasta le permite hacer troubleshooting. Esto es un ejemplo perfecto. Esto puede ser que el área ya estaba de pura casualidad a la temperatura necesaria y que aquí posteriormente en un serpentín de calefacción ya se va a calentar a la temperatura necesaria para los espacios. Entonces no hubo que hacerle nada con el cooling coil. O ya sabiendo yo, ¿verdad?, cómo debería funcionar el sistema y cómo están las condiciones del área exterior, puede ser que yo me dé una pista y diga, no, algo está raro. Eso debería estar funcionando y no está funcionando. Entonces, ¿por qué? Entonces uno puede ir investigando componente por componente, nodo por nodo, la historia del aire. ¿Qué es lo que le está pasando al aire a través de todo el ducto hasta llegar al espacio, salir del edificio? Para entender cómo están las cosas y poder solucionar los problemas que se puedan presentar. Que para la simulación igual uno puede generar bastantes reportes y hacer lo mismo, analizar resultados a nivel de edificio, que eso se va a dividir por, voy a quitar este. Okay. En Building Loads, aquí uno puede ver las cargas totales, por ejemplo, de calefacción desde la planta, porque eso puede variar de la planta al sistema HVAC. Si el sistema HVAC tiene un factor que lo sobredimensiona y también la planta, entonces esos valores van a ser diferentes.
también hablando de temas de eficiencias. Entonces uno puede ver resultados de las plantas, resultados de los sistemas que están dentro del edificio y también resultados de energía, como la energía total del sistema, energía de si tiene gas natural, de electricidad, de los boilers y cualquier otro componente a nivel del edificio. Estos datos que ven aquí son ya a nivel del edificio y ya a nivel del cuarto pueden ver resultados y como he indicado también si quieren ver a nivel del sistema HVAC lo pueden hacer. Un reporte que me gusta bastante para las simulaciones es el vea cómo se dice el Energy Model Output Report, creo. Sí. El Energy Model Output Report que le permite uno ver en grandes rasgos cómo está su edificio en el desempeño en cuanto a consumo de energía anual a nivel del sitio y a nivel de la fuente. Entonces, el nivel del sitio es cuánta energía ocupó el edificio a nivel anual por cada metro cuadrado de área del edificio por categoría, ¿verdad? Por fossil fuel, para calefacción, de electricidad, para calefacción, de enfriamiento, cuánta energía consumieron los abanicos, todas las categorías críticas para saber cómo estuvo en cuanto al desempeño de energía el edificio. Se puede ver a nivel de esta columna de Site Energy y después Source Energy. Básicamente es una multiplicación de este dato de acuerdo a un estándar establecido para esa categoría para determinar el total de la energía que se ocupó para generar esa energía que se suplió al edificio más la energía que se suplió al edificio. Entonces, ¿a qué voy? Que se ocupó, digamos, 7 kilowatts por metro cuadrado por año del espacio a nivel de la planta exterior a nuestro proyecto para generar los 94 kilowatts por metro cuadrado por año para el edificio. Entonces aquí uno puede ver el Energy Usage Intensity, que es este tema aquí para de forma de dona para poder apreciarlo visualmente más fácil y otros datos del desempeño en el edificio como el consumo de energía por las categorías que sería fossil fuel, electricidad y on-site generation, que sería como los paneles solares si tienen una planta de wind turbines, por ejemplo, no hay forma de hacer eso, un diseño de wind turbines, una planta de wind turbines muy detallado, es simplemente una entrada que uno puede hacer para incluir esa energía, si uno ya sabe sus datos. Entonces, eso sería un reporte así, que igual, como dije, son muy útiles para llegar a una presentación con un cliente y se ocupa un tipo de reporte más sencillo para individuos que no son ingenieros, no son informados, pero igual ocupan saber información sobre el proyecto. Entonces, si esto ya es muy complicado para ellos, también, como he indicado, pueden tomar fotos con los visualizers del programa. Para los reportes también pueden, como dije, extraer información individual a Excel y también generar sus propios Excels. A nivel de el API con Python, esa es la interfaz. Aquí tenemos ejemplos de scripts para valorar cierta información. Aquí uno puede editar información del programa, o sea, de acuerdo a lo que uno ingresa aquí, se van a editar parámetros del modelo o del sistema HVAC, pero como he indicado, ya es un tema bastante complicado. Diría yo que es lo más complicado que uno puede hacer en el BI, pero si es alguien que sí sabe bastante de eso y sí se le sería útil, entonces sí podrían hacerlo, porque igual si uno sabe usar esto, por ejemplo, podría hacer un script para generar un reporte
a la medida que se ocupe. Si su empresa, por ejemplo, requiere demostrar ciertos datos específicos a clientes de una escuela, porque tienen bastantes proyectos en escuelas, pueden generar scripts que le va a generar esos reportes ya estandarizados, ya con las fotos que ocupan, sin tener que hacer todo eso manualmente. Pero claro, viene la inversión de tiempo, dedicación, del esfuerzo para generar ese script, pero eso se puede hacer. Entonces sí tienen esa opción también. Yo creo que ya con eso terminamos el webinar de hoy. De nuevo, mil disculpas otra vez por el atraso hoy, por el problema que tuvimos. Creo que no vamos a tener tiempo para preguntas. Además, realmente como estoy como presentador, asistente, no sé si yo pueda leerla, si tienen preguntas en el chat. Aquí no, es que yo se lo puedo mandar. Ok. Para el tema de preguntas, yo voy a intentar coordinar con las de mercado que coordinaron esta presentación para ver si les podemos mandar un correo posterior a este webinar general donde incluye información de contacto, donde ahí si ustedes pueden, si tienen una pregunta específica de la presentación o del campo de Building Performance Modeling, entonces ahí pueden hacer las preguntas y les ayudamos con todo gusto. La pueden hacer en español o inglés, no importa, y ahí les ayudamos. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y de nuevo disculpen ahí por el atraso y que tengan lindo día.